Certificación de yoga 200 horas avalada por Yoga Alliance con Marcos Hassan. Hacer un yoga seguro creo que es súper importante. Y sobre todo el yoga es un gran aliado para resolver cualquier cosa. Me centra, me alinea. Me convertí en mi maestra personal. 200 horas de certificación de maestros que nos preparan a aplicar el yoga, no de memoria, no con una sola secuencia, sino adaptándolo a las necesidades que tienen nuestros alumnos por aprender para poder encontrar un desarrollo más integral y holístico. Marcos Hassan Yoga. Soham, Yahvé, yo soy, neutros ante la verdad de la existencia del ser, la realidad tangible de existir, el testimonio de la conciencia habitando a la materia, este estado de conciencia que habita la materia neutra, sin extremos, sin desequilibrios, sin sesgos, sin interpretaciones, tal y como es la existencia del ser, aquí y ahora, en cada uno de nosotros. Esta conciencia de existir y de ser es yoga. Soham, yo soy, Yahvé. El ser que auténticamente somos, el ser que es en el presente, este presente que es el origen, y este origen que es la verdad, esta verdad que nos hace libres. Y esta libertad, que en sánscrito se dice mukta, es la autenticidad y la plenitud. Podemos hablar los idiomas y esto no nos etiqueta. Nos mantenemos neutros a pesar de todo el aprendizaje acumulado en la experiencia de ser, sin identificarnos con la experiencia, fieles al observador, a la experiencia de ser. Esta es la libertad, la autenticidad, sin sesgos, sin más decoraciones de personalidad o de la mente, sin opinión. En esta secuencia y serie de sesiones, te quiero compartir un objetivo esencial. Este objetivo está aquí disponible para que puedas entender, en este caso, al observador. Sentir lo que observa dentro de ti, desde donde tú te puedes observar y observar la realidad. Este observador que es intrínseco de nuestra existencia y que ve todo lo que sucede sin opinar, que se mantiene neutro ante todo lo que experimenta, es la conciencia que habita la materia. Y conforme se manifiesta en nuestra experiencia, se amplifica el discernimiento, porque cada experiencia que vivimos es tan entrañable. Y entre más entrañable es, más nos identificamos con la experiencia. La recordamos como a nosotros mismos. Nos identificamos, nos etiquetamos como si fuésemos el que vivió en esa experiencia, aún en un momento futuro de aquel pasado que es el presente, y desde ahí seguir proyectando nuevos futuros de este presente. El discernimiento es saber con gratitud todo lo vivido y acumular de esa experiencia todo lo nutritivo sin identificarnos con la experiencia, manteniéndonos neutros ante la
realidad de haberlo vivido a través de la primera persona, en la primera persona, y jamás definiendo por aquella experiencia a nuestra primera persona. No somos lo que hemos vivido, somos muchísimo más. La esencia encuentra muchas formas. Por ejemplo, en un mismo árbol de peras, el árbol da muchas peras. La esencia de pera de ese árbol se multiplica y se manifiesta en muchísimas ocasiones, todas irrepetibles. Como la humanidad, la experiencia humana cuenta muchas formas, que son aparentemente distintas, y también podemos ver que en esencia son lo mismo. Y eso es en donde tenemos la experiencia de la igualdad, esa empatía, esa habilidad de reconocernos y darnos cuenta de que hay un código que es idéntico, y luego hay expresiones que son esas hermosas variedades y diferencias. Sucede que nosotros como individuos somos diferentes expresiones y formas de la conciencia. Cada una de estas formas distintas de la conciencia en las que cada uno de nosotros nos experimentamos, a veces tiene tantas características de exactamente por qué es distinta, que empezamos a identificarnos con estas diferencias. Y entonces, en vez de podernos dar cuenta que la esencia, que encuentra muchas formas, tiene una expresión individual a través de la cual nos estamos experimentando, empezamos a confundir y pensar que no es así, y que no somos gotas del océano, sino que algunos son charcos de petróleo, y otros son aceite de coco, y otros piensan que son jugo de pera, y otros néctar divino, y así nos la vamos llevando y nos identificamos con la diferencia. No somos tan diferentes. De hecho, enfocarnos en lo que nos hace diferentes nos aleja de la sensación de unidad. Es distinto que encontrar el fruto específico que produce nuestra individualidad como oferta y propósito de vida en un sistema, y a entenderlo como un valor, como algo que en sistema tiene valor y que al sistema enriquece, y todos se enriquecen con lo que tienen en su individualidad, sin experimentarse como separados. Esa sensación de ser especiales empieza por ayudarnos a darnos la idea de que nos conocemos a nosotros mismos, y si ponemos demasiada atención, nos separa de la sensación de unidad y de esa empatía, y nos enajena, porque hace que se nos olvide que lo que somos es eso eterno y que es único y lo mismo en todos lados. La responsabilidad es lo que surge cuando nos logramos entender como individuos, y que al responder ante los estímulos del mundo, entendemos que nos toca emitir esa respuesta, estar disponibles, estar a la altura de ese estímulo. Y entonces, en el ejercicio de la responsabilidad, sucede muy seguido que nos empezamos a diluir de la sensación de unidad. Hay una forma de participar del ejercicio de la responsabilidad que es colectiva, y eso es cuando tenemos interdependencia y sabemos estar en un sistema. Y sucede a veces que esa sensación de responsabilidad la vivimos pasando por un ciclo de codependencia a independencia, y en esa búsqueda de la interdependencia, que es lo sano en el sistema, caemos en un abuso, en la sensación de cumplir esa responsabilidad que es el deber. El deber ser, debo de, hay que, tengo que, necesito. Y cuando
nos entregamos a esos parámetros de obligación, de que hace falta algo y que me corresponde, entonces es una carencia de la cual yo soy responsable, y la percepción de la carencia, de ese deber que está implícito en la palabra, debo de, hay deuda. Y luego está ese tener que, es casi como si tú posees la responsabilidad de eso que tiene que suceder, que hace falta y que es obligatorio, y en esa obligación se pierde la motivación, el propósito y el aporte, y está en la gramática. Si nos distraemos de esta gramática, podemos perder la conciencia. Hay una gramática de la conciencia, que es lo que quiero enseñarte hoy, que para sostener esa sensación de yo soy, soham, y para mantenernos libres y que lo que se manifiesta en nuestro ser es absolutamente independiente de las identificaciones de las experiencias, y que podemos además tener la habilidad de responder, pero no desde la carencia, sino desde la dicha y el gozo, desde esta identidad de abundancia y plenitud. Cuando logramos enlazar eso, logramos lo más importante. Logramos evitar que el deber ser convierta nuestras virtudes en veneno. El deber ser exacerbado hace que todo lo que tenemos como virtud se ejecute desde una carencia y con una obligación que no es empática con nuestro ser, que no ha pasado por el proceso reflexivo de nuestra autenticidad y de nuestro engranaje limpio y puro. En el momento en el que la disciplina ya trasciende el sobreesfuerzo y se integra a tal grado en samadhi que ya se convierte en un fruto natural de nuestro ser, entonces es que podemos resistir que ese deber ser se convierta en un veneno que realmente enrarece toda nuestra existencia, nuestros sistemas fisiológicos, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra respiración, nuestra postura, nuestra proyección en la realidad. Híjole, y cuando duele la espalda, ¿cómo duele? ¡Ay, no te puedes mover! Y es peor que la llorona con mis hijos. Y bueno, normalmente el dolor de la espalda baja, sabes muy bien por qué te sucede. No es nada más por tu mala postura. Y no es nada más porque estés inflamado la panza y tengas demasiados gases y sea un desorden, todo eso. Y no es nada más porque estás cansado. Todos esos son síntomas de causas más profundas que vamos a explorar a lo largo del autoconocimiento. Y nos vamos a ser responsables de las causas, los efectos. Todo el proceso es nuestro propio universo. Esa habilidad de responder es también la habilidad de resolver. Nos vamos a quitar ese dolor de la espalda baja. Ya basta. De hecho, es aún peor que no poder percibir con los 5 sentidos. Tener dolor. El dolor, cuando el dolor somete, no hay ninguna otra cosa en la que puedas poner atención. ¿Cómo vas a tener una buena relación con ese dolor de espalda baja? ¿Cómo vas a rendir en el trabajo? Obvio no puedes hacer ejercicio, no puedes ni dormir. Te lo digo porque yo lo sufrí. Es horrible. Aparte, yo tuve mala postura en la adolescencia y después llegué al yoga y lo hice con toda mi devoción. Respiré tan profundo y me estiré hasta donde pude. La mala postura que tuve en adolescente se juntó con las posturas extremas de esa primera etapa de hacer Ashtanga Yoga y todos los discos intervertebrales de la espalda baja y la articulación sacroiliaca, que das cuenta que tienes el sacro, que es como el cono de lado abajo de la columna, que tiene los 2 huesos ilíacos, que son 2 huesos planos, se me movió tanto y se aflojó. Yo tenía unos pellizcos que describen los doctores que solo le suceden a las mujeres después del parto. En esos 40 días, si se ponen a hacer algún movimiento extremo o algún ejercicio, yo vivía así. Era dificilísimo levantarme de la cama en las mañanas. Literal, mover las piernas y bajarlas de la cama y unos pellizcos de nervios y de roce de huesos. Fue una cosa horrible. Logré resolverlo sin ir al doctor. Tenía muchísimo miedo de que el doctor me dijera que ya no hiciera yoga. Amo el yoga a una manera. No puedes imaginar. Yo no me iba a presentar ante una autoridad, porque respeto muchísimo a los doctores, a que me dijera que dejara de hacer yoga. Entonces me fui a estudiar estos libros preciosos que estás viendo, que son mis libros favoritos de anatomía. Y vamos a explorar en este curso
muchísimo de anatomía. Siempre conmigo vas a explorar anatomía porque de una manera súper neutra es una manera de conocerte a ti mismo. O sea, existes físicamente, eres materia habitada por la conciencia. Entonces, pues descubre el espacio que habitas y todo lo que conozcas es real. En cierto sentido, la materia es tu cuerpo, es tu expresión. Tú y yo estamos creando y recreándonos en nuestro propio cuerpo. Entonces, esta habilidad recreativa, que la vamos a ir conociendo al cuerpo, nos va a ayudar a ver qué estamos haciendo y qué no estamos haciendo, cuáles fuerzas son las incorrectas y en exceso y cuáles son las fuerzas correctas o nuestras áreas de oportunidad de lo que no estamos haciendo. Y hacemos el ajuste y ¡tan, tan! ¡Santo remedio! Se te va el dolor de la espalda baja, pero además tienes una habilidad de responder. ¿Quieres que te curen los doctores ese dolor de espalda baja? ¿Tú crees que los doctores crearon el problema? ¿Por qué quieres que ellos lo resuelvan? Tú eres la causa del dolor de espalda baja. Asume la responsabilidad. Yo ya lo hice y me funcionó y te voy a compartir todos los detalles. Me vas a escuchar constantemente decir una letanía de ajustes anatómicos que van a provocar que puedas despertar a la conciencia de cada una de estas partes del cuerpo, cómo colocarlas y empezar a tener una vida libre de dolor. Cuando menos hoy vamos a hablar del dolor de espalda baja y de las 3 curvas de la columna con las que vas a lograr tener en el cuerpo esta experiencia neutra. La experiencia neutra de Soham, de yo soy, de Yahvé. Ser en el presente, libre, mukta, con autenticidad. Esta neutralidad en donde la verdad se establece y es el origen de la experiencia. En donde el observador está presente y se manifiesta la conciencia con esta natural habilidad de discriminar. Vamos a sentir cómo la esencia encuentra muchas formas y nosotros somos una de ellas. Y aunque somos especiales y conocemos nuestra ocasión, no nos identificamos con ella tanto que perdamos de perspectiva que somos uno y que somos eternos. Y así asumimos la responsabilidad con mucho cuidado de no permitir que el deber ser, que es una gran virtud, se convierta en un veneno cuando no empata con nuestra integridad. Marcos Hassan Yoga. Certificación de yoga, 200 horas, avalada por Yoga Alliance con Marcos Hassan. Hacer un yoga seguro creo que es súper importante. Y sobre todo el yoga es un gran aliado para resolver cualquier cosa. Me centra, me alinea. Me convertí en mi maestra personal. 200 horas de certificación de maestros que nos preparan a aplicar el yoga, no de memoria, no con una sola secuencia, sino adaptándolo a las necesidades que tienen nuestros alumnos por aprender para poder encontrar un desarrollo más integral y holístico